días a todos, ¿qué tal? Muchas caras conocidas. Gracias por bancar ahí a los egresados 2001. La novena promoción, me dijeron. Algunos más grandes, algunos más chicos. Cuando con Fe nos invitaron a participar, y yo personalmente le agradezco a Damián, a Majo que nos hayan invitado, pensábamos de qué hablar y en nuestro día a día tenemos muchos temas sobre los cuales trabajamos y nos pareció que la reputación digital era un tema que estaba bueno, divertido, que daba para mucha discusión, hasta incluso para preguntas, y acá los invito a que si en algún momento estamos hablando de algo que les interesa, levanten la mano porque estamos también para responder alguna pregunta de lo que nos parece o cómo abordamos cierta situación. Y nos parece que es un tema también que tiene muchos mitos y realidades, ¿no? Hay muchas creencias que están instaladas y que parece que son verdades absolutas, y después uno en la práctica, en el día a día, ve que no son tan así y que todo tiene algunos matices, ¿no? No es blanco y negro, y es un gris. Y nosotros elegimos 3, pero por elegir 3 puede haber muchos más. Uno es el tema de que cuando tenés una campaña negativa en redes y alguien te busca en Google y sale algo malo, estás condenado y eso queda para siempre ahí. Y ahí aparecen un montón de cuestiones. El otro es el de la espontaneidad como regla, es decir, que en redes sociales sí o sí sos espontáneo o no sos. Y que esa espontaneidad tiene, por supuesto, un montón de riesgos, y que si no sos espontáneo, tu discurso no es creíble, entonces como que no tiene mucho sentido que estés. Y el otro mito es el de cómo abordar el tema de las fake news y los trolls, ¿no? Que son un problema y que por ahí tenés un tema que es candente y que aprieta mucho políticos, organizaciones, empresas, lo que fuere. Cuando tenés ahí un ataque masivo, te pone en una situación de crisis muy movilizante y pareciera como que es el acabose. Entonces, nosotros elegimos esos 3 mitos como para ir desde nuestra experiencia personal. Damián decía, yo trabajo en CSU Argentina, CSU es una compañía de bebidas, y esencialmente tenemos bebidas con alcohol, hacemos cerveza, sidra, vinos. Ahora nos metimos en el mundo de las bebidas sin alcohol, pero hasta este año estábamos solamente en el mundo del alcohol, que es un mundo súper complejo y que tiene un montón de externalidades negativas y un montón de prejuicios también. Y bueno, Fede, ya lo contó Damián y presentate vos, trabaja en el día a día con muchas compañías de muchas industrias en temas de reputación digital. Bien, ahí, Juanpi, como decís, el tema de quizás el primer mito, el que más preocupa, digo, no solo a las empresas, sino también a los funcionarios, a los profesionales y también a las personas que nos toca trabajar en el día a día y que tenemos una presencia digital, es qué pasa cuando me buscan en Google y de repente hay una información, una noticia que no me gusta, que me preocupa, que no refleja lo que es mi marca personal o la marca corporativa donde trabajo. Y ahí, digo, como decía Juanpi, también un poco para presentarme, desde mi lugar de consultor, veo todos los días empresas que en distintos negocios se ven lanzando productos o trabajando con comunidades o presentándose en distintos escenarios donde cuando llegan hay opiniones formadas que ya están presentes en Google y que son un contexto, digamos, inevitable. Con lo cual, eso ya es nos parece que es el mito más importante. Y te debe pasar como consultor que te dicen, che, ¿qué hago? Porque hay como ciertas salidas, total, ¿no? ¿Cuáles son las salidas? Así es. Sí, la salida siempre a todos nos va a pasar cuando tengamos un problema, decir a alguien que dice, esto se resuelve pagando, ¿no? Es como, la fácil es, después vemos cuánta plata sale de resolver el problema. Pero yo lo he escuchado muchas veces que es, no, esto con $50.000 resolvés. Ustedes cuando se buscan en Google van a encontrar todos, del mundo occidental, 98% de las personas utilizan Google, utilizan Chrome y utilizan Google como buscador, con lo cual esos primeros 10 resultados que configuran la primera página de Google, de alguna manera son el pasa no pasa para un empleado en una entrevista, para una empresa donde el empleado dice, che, ¿qué tal trabajar en esta empresa? Y generalmente las compañías se fijan mucho en mi marca, mi producto, mi oficina, mi lugar, mi fábrica, pero digo, las empresas hoy no son solamente eso, también es qué tal es trabajar en tal compañía. Digo, la marca empleadora hoy es, así como tenemos TripAdvisor para ver a dónde viajamos, tenemos muchas páginas que dicen qué tal es trabajar en una compañía. Entonces hay opiniones, miles de opiniones, que posicionan, digamos, en el buscador y que cuando la gente busca qué tal es trabajar en tal o cual compañía, de repente la compañía tiene que salir a dar explicaciones muy por encima de lo que desean a veces. Y lo mismo con productos, servicios y otras, digamos, otras dimensiones de la compañía. Con lo cual, las soluciones que aparecen muchas veces a esa problemática es,
Bueno, pagar publicidad. La publicidad dura mientras uno paga. Con lo cual, esa primera solución es muy temporal, es muy urgente, pero es muy temporal. También existen los hackers, ¿no? Que nos dicen, no, yo te voy a hacer unos sitios, una red de sitios que te va a proteger y que va a aparecer todo esto en mejor lugar. A la semana siguiente, una nota en Clarín, se vuelve a colgar en el primer lugar y toda esa construcción se cae. Entonces, la verdadera solución... ¿Justicia? ¿Ir a la justicia? La justicia, bueno, ese es el punto, el derecho al olvido, ¿no? Si tenemos realmente derecho al olvido. Nosotros podríamos ir a la justicia a través de un abogado, ¿no? Como han hecho muchos políticos, actores, muchas personas, figuras públicas, para pedirle a Google que saque ese resultado, ¿no? Para que saque esa noticia en donde ese video, ese contenido, donde una persona aparece mal posicionada. Y la justicia puede, digamos, sacar una sentencia y decir, che, mira, Google Argentina tenés que sacar este resultado porque no corresponde. Fantástico. Lo que va a pasar es que después va a haber un montón de sitios de noticias diciendo Google tuvo que sacar esta noticia, con lo cual la noticia vuelve a estar en cuestión y la información sigue estando disponible en Internet. Con lo cual es una solución muy, digamos, que en la justicia funciona, pero que en la historia, digamos, en lo que tiene que ver con la oferta y demanda de información, te genera más más demanda de información. Termina la gente diciendo, viste que, no sé, que hay una foto que deja a tal persona mal parada, y vos decís, no, ¿qué foto? Bueno, la van a buscar todos y eso va a hacer que la foto siga apareciendo más. Y además, como dicen, bueno, hay muchos memes que también vienen a generar esto. Digo, la demanda de información se satisface con información, con lo cual tendríamos que en todo caso entender esa lógica de oferta y demanda de información y si tuviéramos, por ejemplo, un mal posicionamiento, tratar de construir un posicionamiento alternativo y superador. Al final del día esa es la única solución que termina siendo como el resultado. Digo, ustedes la verán a Mirta Legrand, creo que entendió el juego y empieza a hacer chistes sobre los memes que hablan de ella. Claro. Con lo cual Mirta está por arriba del meme. O sea, hace poco hizo un comercial respecto de lo que tiene que ver con el Game of Thrones, la continuación, hablando de su edad, de su reinado, de su familia. O sea, está muy por arriba de eso. Y yo creo que eso es un ejemplo de cómo, digamos, salir de una situación divertida. Ahora, cuando tenemos una situación negativa, digo, personas y empresas se encuentran en un desafío. Ahí, Juanpi, creo que vos tenés una... Sí, los que laburamos en empresa por ahí nos pasa, por ahí del lado consultor no, pero este debate entre, che, vamos a la justicia o pagamos publicidad para tapar, es la clásica discusión de una mesa donde está marketing, legales y alguno más. Entonces el de legales tiene la solución, muy difícil discutir un abogado, súper difícil, en general perdés la discusión, o él cree que la ganó siempre. El de marketing tiene la billetera, entonces mientras más guita pone, todo va a estar bien. Y creo que el valor que solemos agregar nosotros, desde nuestro rol, es el de tratar de construir historias positivas, ya sean reactivas o proactivas. A nosotros nos pasó hace unos años, varios casos, pero digo, hay uno que a mí me gustó mucho porque una de nuestras marcas es Heineken, ¿no? Y Heineken es una marca que tiene más de 150 años, tiene un laburo de construcción de marca súper importante, preferencia altísima en Argentina y en el mundo. Es una marca creíble, súper coherente, consistente para comunicar. Y creo que esa construcción previa nos ayudó mucho a elaborar un caso que tuvimos que hace 4 años, en una semana antes de hacer un lanzamiento que era muy importante para la marca, porque era un producto nuevo, que se hacía con levadura argentina, que tenía atrás toda una historia de científicos argentinos, laburando atrás de la birra. Una persona compró este producto en Francia, que era un mercado donde ya estaba lanzado, y el producto tenía en la contraetiqueta como un mapa de la región de donde venía la levadura, y el mapa denominaba las Islas Malvinas como Falkland Islands, ¿no? Entonces el argentino en cuestión lo tuitea y dice, che, Heineken, todo bien, vigilante, cambiar la etiqueta, una cosa así. Era el tono del mensaje. Y entonces, señal la alarma, che, ¿qué pasó? Bueno, la etiqueta dice Falkland Island, como que justo levadura argentina, la causa Malvinas en el medio, todo un problema, veamos qué pasa. Empezó a escalar un poquito en redes sociales y a los 2-3 días llegó a los medios tradicionales más masivos, Infobae, Clarín, etcétera, todos hablando del tema. Claro, la causa Malvinas es como muy tentadora para hablar. Un producto que se lanzaba en Argentina. Nadie sabía que se iba a lanzar en Argentina, pero la verdad era que estábamos a una semana de lanzarlo. Nunca supimos si era como que accidental, casual o movilizado, no importa. Entonces, ahí tuvimos que reaccionar muy rápido. Primero monitoreo, ver qué pasaba y cómo estaban hablando. Obviamente nadie hablaba bien del tema.
y entonces tomar decisiones. Puertas para adentro, decir, che, ¿cómo lo abordamos? Lo primero que tenemos que hacer es cambiar el problema en cuestión. Es decir, la etiqueta no puede decir más eso. Porque en Europa serán las Falkland Islands, para el mundo en realidad, pero en Argentina son las Malvinas. Y nos metemos en un tema político donde una compañía, donde una marca, después vamos a hablar de eso, pero no debería estar. Esa discusión sentíamos que teníamos que evitarla. Tuvimos que hacer una reunión con Global, que era quien definía esto en Holanda, y pedirle que cambie todas las etiquetas a nivel mundial del producto que estaba lanzado en más de 20 países. Una vez que Global entendió, dijo, ok, le vamos a sacar la denominación a todo lo que aparece en el mapa. No va a decir más Patagonia, no va a decir más nada, porque todo es sujeto a alguna discusión, o puede haber un montón de territorios sujetos a discusión. Y después de hacer eso, salir a contar nuestra historia. Y nuestra historia era, claramente la etiqueta tiene este tema, nunca la revisó nadie de Argentina, pedimos perdón, levantamos la mano, pedimos a Global que la cambien, la etiqueta se cambió a nivel mundial, con lo cual resolvimos el tema que nos hería a los argentinos. Y a través de eso le contamos una historia positiva. Che, esta cerveza está hecha con levadura argentina, que es un científico argentino, Heineken estaba donando como $1 millón al centro de estudios de este científico para que desarrolle más levaduras. Y entonces como que tenía un correlato positivo que al final del día los grandes medios terminaron hablando más de eso que del problema que una etiqueta decía o denominaba las Islas Malvinas de otra manera. Entonces, ¿por qué lo pudimos hacer? Porque Heineken era creíble, era coherente, nunca había tenido un problema, o por lo menos en Argentina, ningún issue. Y porque digamos, estuvimos rápido para resolverlo, aceptar lo que estaba mal y corregirlo. Y digo, hoy no es una mancha, la marca sigue teniendo una preferencia tremenda, vende un montón, le va barro y la gente la quiere. Después puede tener otros problemas si quiere, pero eso no quedó como una condena atrás de eso. Bueno, ese es uno de los casos, me parece, por ahí más claros de cómo la comunicación, digamos, la acción seguida de comunicación, termina reenfocando lo que es una historia que no quedó trunca en vieron lo que hizo Heineken con las Malvinas, sino que al final, cuando uno mira la historia completa, te pasa eso. Que también después Google lo tiene que reflejar, porque Google tiene un algoritmo, como todos saben, ya no es más un algoritmo, ahora es inteligencia artificial, pero básicamente lo que hace es, digamos, definir qué va arriba y qué va abajo. Y muchas veces hay factores que ustedes, bueno, técnicamente hay que analizar y que conocer, pero la noticia nueva tapa la vieja, siempre que la noticia nueva sea relevante, ¿no? Claro. Entonces me parece que en este caso está bueno porque está contado como una historia. Entonces la historia completa te resuelve lo anterior. Así que ese creo que es esa fue la historia positiva. Y que nos lleva también al tema de la espontaneidad. Total. Este segundo tema que es la idea que muchas veces, digo, todos creemos o tenemos una sensación de que las redes sociales son espontáneas, ¿no? Digo, es como una idea que, bueno, pero ¿de dónde sale? Y si uno va a un workshop de Facebook o un workshop de contenidos de las principales plataformas, se va a encontrar con que está la recomendación expresa de decir el contenido que resulta más relevante es el que parece natural, el que parece espontáneo, el que tiene eso que se mezcla con el contenido de tus amigos. Entonces las marcas, si tienen un discurso, digamos, espontáneo y natural, parecía que son más relevantes. Ahora, ese ejemplo de decir una compañía toma mucho riesgo si deja las decisiones de comunicación, sobre todo la planificación de su comunicación, si la deja en manos de lo que, digamos, un agente, porque todo esto tiene un correlato en la operación de la comunicación, ¿no? Si el equipo de comunicaciones se maneja por la inspiración del community manager, puede ser peligroso. Ahí creo que tenemos como varias pautas que ayudan a que la comunicación superficialmente o en apariencia pueda parecer espontánea, que espontánea nos referimos a que tenga un tono, digamos, un estilo más parecido al de los usuarios que a los discursos corporativos de las empresas, con lo cual que esté más de acuerdo con su contexto. Pero para poder llegar a ese lugar no es solo ser espontáneos en apariencia, sino que además hay que ser ordenados en la planificación. Sí, totalmente, porque ahí solo podés ser espontáneo si tenés muy claro qué querés decir, en qué contexto lo decís, de qué cosas no querés hablar, de qué cosas sí querés hablar, qué posición tenés frente a los temas, porque después el problema te ataca y no tenés mucho tiempo para resolverlo, y si te vas mucho tiempo para resolverlo, en general la herida es grande o el dolor es mucho mayor. Entonces, podés ser espontáneo en la medida que tenés claro tu marco de trabajo. A nosotros nos pasa muchas veces dentro de las organizaciones que se dan estas discusiones de cómo de repente te parás frente a un tema de la agenda emergente, temas nuevos que nadie sabe cómo abordar, no sé, agenda LGBT, qué hacemos, qué no hacemos, decimos, no decimos.
¿viste? Aparece algo y de repente por ahí la persona de turno que está frente a la marca quiere estar y quiere aparecer porque le parece que es relevante para su consumidor y quizás no, porque es su mirada de la cosa y no la mirada de la marca. Entonces, nosotros hace tiempo definimos como una manera de trabajar que es primero tener como códigos de comunicación escritos de cuál es nuestro tono, de qué temas hablamos, de qué temas no hablamos, a quién le estamos hablando en cada marca, cuál es el tono que obviamente usa la persona, digamos, si querés, la persona marca para hablarle a su target comunicacional. Obviamente asumiendo los riesgos de plantarte o no plantarte frente a ciertos temas y bancártela, digamos. Siempre vas a tener detractores y amantes, digamos, en la tribuna. Y entonces tener los códigos de comunicación escritos como que te da una base de laburo muy, muy sólida para apoyarte en algo. Y después tener un proceso súper aceitado, que lo fuimos descubriendo en base a prueba de error, en nuestro caso, de quiénes son las áreas que tienen que revisar temas de comunicación para no herir susceptibilidades, para que estén acordes al código de comunicación y para que sean, lo que genere sea positivo y construya y le agregue valor a la marca, ¿no? Hemos tenido un montón de problemas por, no sé, publicidades que dicen barbaridades. Por suerte creo que eso fue cambiando bastante en la industria cervecera, pero uno ve las publicidades de hace 5 años y te querés morir, ¿viste? ¿Cómo nos metieron preso a todos? Bueno, acá estamos. Pero decíamos cosas increíbles. Se nos ha armado, se han armado muchos microconflictos, o no crisis, a la manera de Luciano. No eran crisis, pero sí muchos conflictos por no tener bien en claro la manera que tenemos que hablar y cómo lo tiene que leer nuestra audiencia. Y después nos pasa algo también en el día a día, que es, hoy las marcas están virando mucho su presupuesto y su foco a lo digital y a embajadores digitales o influenciadores. Y el influencer es un tipo que se ganó su audiencia porque tiene un tono para hablar, hace sus contenidos de la manera que le parecen, es creíble con su audiencia así y eso le dio engagement, etcétera, etcétera. Y de repente venís vos, marca, a decirle quiero que hables de algo que tiene que ver con no sé, un producto o una campaña que estoy lanzando. Y te cuesta mucho encontrar el punto de acuerdo porque no querés que él violente su contrato de lectura con su audiencia, pero vos querés que diga lo que vos querés comunicar. Entonces hay miles de casos, desde tener toolkits y libros escritos para, ¿qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Cuáles son los marcos donde podés jugar y ser vos? Y si te pasás esos marcos, listo, no podemos trabajar juntos. O hasta llegar a contratar gente que en un momento dice, yo no puedo hacer un contenido de este tipo porque no va con mi estilo, no va con mi audiencia. Empieza a pasar cada vez más. Cada vez más. Cada vez más tenés influencers que dicen, yo no trabajo para compañías que tienen estas características. Que van, algunas vinculadas al producto, a su forma de producción, otras van vinculadas a sus condiciones laborales. O sea, hay un abanico muy grande de posibilidades de con qué cosas no traicionan a su comunidad. Ahí me parece que hay un dato que atraviesa todo esto, que es el rol del comunicador en la empresa. Porque esto es algo que con Juanpi hablamos mucho, que es a veces el comunicador, cuando se sienta en la mesa con legales, marketing, con incluso gente de producción, de operaciones, tiene como un lugar de decir, necesitamos incorporar una mirada que está fuera de la compañía, que no tiene que ver estrictamente con el quehacer, sino tiene que ver con sensibilidades, agenda pública, distintas tendencias que vienen apareciendo y poder no solo presentarlas arriba de la mesa, como hoy hablábamos, se acerca el Día de la Diversidad, ¿pintamos el logo de colores o no lo pintamos de colores? Es muy fácil tirar esa pregunta arriba de la mesa. El tema después hay que responderla. Hay que responderla y hay que decir, si hacemos los cambios, si nos adecuamos a una causa, como ahora muchas empresas cambiaron su logo a la bandera de Ucrania, después ese es un dato quizás superficial, pero ¿cuál es la relación real que tiene la compañía con esa causa? ¿Está haciendo algo al respecto? Puede pasar que uno se embandere con una causa y que después los mismos empleados te digan, pero vos, a mí en el recursos humanos yo no vivo eso en mi experiencia laboral. Claro. Entonces hay como muchas aristas que creo que, volviendo al caso del rol de la comunicación, es traer temáticas, poder analizarlas, medir impacto y definir escenarios y decir, bueno, si vamos a comunicar esto, efectivamente vamos a ir por estos caminos, y si vamos a dejar de comunicar esto, es porque queremos que nos puede dañar acá y acá. Y esto, se traduce en indicadores concretos que el negocio a veces los pone en otras manos, ¿no? Pero el riesgo, el valor del negocio en general está muy vinculado a estas cuestiones. Y creo que ese es un rol que
con la comunicación digital, donde todo sale por las redes sociales, digo, el quehacer diario de la compañía es analizado todos los días por sus usuarios en las redes sociales. Total. Y creo que es necesario digamos, que haya una mirada de comunicación para que lo que fluya por ahí tenga esta mirada, que es además súper, digamos, interdisciplinaria. Empieza a ser como un debate interno muy fuerte, porque aparecen temas nuevos que por ahí hasta son debates generacionales, ¿no? Entre lo que está bien y lo que está mal, y lo que se puede hacer y no se puede hacer. Y te ponen un brete difícil, porque si no te posicionás, haces silencio y por ahí empieza a generar un conflicto interno. Pero si te posicionás, no puede ser un blef, digo, no son campañas one shots, la de Claro. decir pinto mi logo de la bandera Ucrania o Total. con la bandera LGBT, por nombrar un tema que venimos hablando. Pero tiene que ser súper consistente después con lo que bajás, porque toda acción, digamos, comunicación y todo lo que no haces también influye un montón. Y empieza a tener como un correlato interno muy fuerte dentro de lo que es el clima laboral. Digo, la gente te lo empieza, digo, nosotros como empleados empezamos como a hacer un poco, a sentir inconsistencia entre lo que pasa en la organización y lo que la organización dice. Claro. Y la gente se empieza a ir, digo, no es que no pasa nada. Yo lo veo a diario, y sobre todo en generaciones más jóvenes que por ahí le dan menos relevancia a la estabilidad o al dinero que ganan o a la industria en la que trabajan. Si no machea con sus valores, con su día a día, empiezan a decir, no, ya fue. Digo, yo me siento en una generación donde no te discutía esas cosas. Claro. Los 20, digo, muchos de los que están acá, se plantan y los discuten distintos, me parece espectacular. Pero a las organizaciones las pone como en un brete, porque en general las organizaciones están dirigidas por gente grande, o más grande, de otra generación, y que se siente incómoda para posicionarse frente a un tema complejo y bancarse el riesgo de posicionarse. Hablábamos con Fede en la previa de lo que le pasó a Disney en Estados Unidos con esta ley que lanzó el Estado de Florida de que desde el jardín hasta los 9 años no se pueden discutir temas de sexualidad. Entonces se llama Don't Say Gay Bill, algo así. Y tuvo un tremendo quilombo interno, porque sus empleados le decían, che, Disney, al final en las películas, viste, pareciera que el tema de la homosexualidad no existe. Vos tenés acá 70.000 empleados, una cosa así, no decís nada, el Estado está haciendo esto, y pasaron 2 semanas y el gerente general se le va a decir, che, la verdad, perdón, nos demoramos, no estamos de acuerdo con esto. Y se dio vuelta el gobernador y dijo, ah, sí, bueno, te saco todos los beneficios impositivos que tenés en el Estado. Entonces es un tema que ya te posicionás, afecta al negocio, si no te afecta al negocio, te afecta a tu gente, y vos, la que hace la organización es la gente, las personas que estamos ahí. Entonces, digo, hay que ser muy cuidadoso, y no puede ser espontáneo, tiene que estar súper planificado, y bancarte la... Tratar de tener un modelo, digamos, que te permita incorporar los riesgos que vos puedes ver, dimensionar, y después entender que excede lo legal, excede lo comercial, Claro. excede, digamos, tiene que ver con lo que decía Luciano al principio, tiene que ver con la imagen o la percepción de esos públicos, esas audiencias a las que nosotros les hablamos. Pues seguramente cuando el director general, digamos, o el CEO de Disney o el referente de esa oficina se proclamó respecto de eso, consideró a todo su equipo, digamos, su equipo, digamos, al stakeholder, empleado, colaborador, pero no dimensionó bien el efecto que iba a tener eso en su stakeholder, digamos, regulador, por así decirlo. Y eso pasa cada vez más. Le está pasando a muchas compañías cuando, digo, no me quiero adelantar, pero de repente el sponsoreo o sea, la vida de los sponsors en el Mundial de Qatar está empezando a tener algunas asperezas. Digo, a Coca-Cola le cuestionaron por qué las políticas que lleva adelante adentro de su compañía no las aplica en Qatar, digamos, no tiene un discurso proactivo en Qatar como sponsor FIFA. Entonces, ¿Pero en términos de qué? ¿De derecho de derechos laboral? de la mujer, por ejemplo, digo, como que todas la inclusión y la diversidad que Coca-Cola proponía hacia dentro de la compañía, ¿por qué no la aplica o por qué no se condice con su decisión de sponsorear el Mundial de Qatar, el Mundial de la FIFA en Qatar? Digo, pero bueno, uno puede decir, bueno, ¿esa voz qué peso tiene? ¿Cuántos son los que me están diciendo eso? ¿Y cuál es, digamos, en términos de rigor de verdad también, cuál es la versión de la compañía? Digamos, porque puede ser es una opinión como tal respetable, pero digo, la compañía no puede, digamos, darle la misma importancia a todas las opiniones, digo, no solo por una cuestión de influencia, sino también por una cuestión de impacto en el negocio y en su propio propósito, ¿no? Ahora vos como consultor medís mucho dato, entonces Sí. por ahí la compañía puede tener una mirada del tema y tener súper claro lo que quiere decir o hacer, y de repente se da cuenta que lo que viene del otro lado es
Es distinto de su percepción. O es mucho más grande, o es mucho más agresivo. Sí, cada vez más. Hay volantazos ahí en el medio para... Hay volantazos y cada vez más pasa que cuando las compañías deciden medir, sobre todo efectos sociales, ¿no? Fenómenos sociales como fue, pensemos en los grandes fenómenos sociales, tenemos lo que fue el llamado estallido social de Chile. Si uno analiza el fenómeno en términos de volumen, uno dice, wow, qué cantidad de opiniones, cuánta gente volcada a la calle y cuántas opiniones en redes sociales, que después, si uno las analiza, puede encontrar conclusiones muy locas, como que la gran mayoría de las opiniones respecto al estallido social no eran generadas en Chile. O sea, tenían IPs, tenían direcciones de otros países de Latinoamérica. Con lo cual el conflicto, que uno dice, wow, qué conflicto social importante manifestado en las redes sociales, menos de la mitad eran opiniones de chilenos. ¿Y eso cómo? Injerencia de países externos, digamos. Mucho de Venezuela, Cuba, Colombia, o sea, distintas partes hablando, dándole apoyo, pero que, nada, la conversación efectivamente tiene una dirección. Ahora, si uno lo analiza desde otro lugar, hay gente que está opinando que no tiene que ver específicamente con el contexto chileno. O sea, hay bastantes como cambios o hay bastantes aristas en ese tipo de fenómenos donde uno dice, bueno, todo el mundo piensa así. Ahí es donde entra el efecto troll y esa cosa y ahí de es donde que pareciera empieza, que todo el mundo está hablando. Exactamente, y ahí es donde viene el tercer mito, que no sé cómo estamos de tiempo para, no, bien. para después, porque esto da para, lo dejamos para el final, justamente porque da para mucho, que es, bueno, todos tenemos una experiencia personal de las redes sociales, de lo que se habla, de lo que se dice, porque nuestro algoritmo, nuestro feed, nuestro Twitter, nuestro Instagram, nuestro Facebook, para los que usan TikTok lo mismo, nuestro consumo de YouTube se va perfeccionando en función de nuestro consumo. O sea, se va ajustando y va reforzando como si fuera un sesgo, pero no lo es un algoritmo, que ahora ya te dicen no es un algoritmo, ahora es una implementación es una variante de inteligencia artificial. Entonces, si lo que nosotros leemos se parece cada vez más a lo que nosotros pensamos, es como un loop que retroalimenta. Claro, es un loop infinito. Y no sabría, no tengo elementos para confirmar o negar que buena parte de la polarización en la que vivimos hoy puede tener que ver con este fenómeno, donde si yo tengo una forma de pensar, se va a reforzar a través de un montón de opiniones que existen en las redes sociales de forma horizontal, de la misma manera que una persona que piense diametralmente opuesta va a encontrar argumentos y va a reforzar sus opiniones por la contraria. Entonces, ¿en qué lugar, nos queda, no sé, por ejemplo, una opinión, un dato fáctico, ¿no? Se pone muy intenso ese debate y la verdad es que la información que circula, sobre todo pienso yo en el común de la población, en la gran, mayoría de los usuarios, las tendencias que circulan muchas veces no tienen que ver con temáticas que tengan que ver con noticias formales. Hoy hay ideas que se transmiten a través de memes y están como validadas por la mayoría. Hay muchas, o sea, si yo les muestro un perrito débil y un perrito fuerte, ya es una forma de medir todo. Si yo les muestro una chica señalando un gato enojado comiendo un plato de verduras, todos lo vieron. Entonces, lo que termina pasando es que las noticias de las empresas, que no son medios, las empresas, muchas buscan convertirse en medios de comunicación, pero muchas empresas tienen que participar con su discurso corporativo de una conversación donde hay temas que son realmente picantes y es difícil hacerlo cuando de repente tenés, como vamos a decir, ideas tan establecidas respecto, todo lo que tiene que ver con las cuestiones. Hay muchas temáticas, por ejemplo, medio ambiente, que es muy difícil, salir a hablar de una forma que no sea en la que está establecido. Medio ambiente, alimentación, podríamos decir formas de trabajo. Entonces, si la conversación nos lleva a una ideal de jornada laboral de 4 días, y eso puede ser que para una empresa, sea fácil, pero ¿cómo lo aplica eso a la persona que la fábrica? Va seteando un marco de interpretación y discusión. Claro, muy poco profundo y muy extendido. Entonces, eso como lo que uno puede analizar en el discurso público del entorno digital, donde los medios de comunicación, gracias a Dios, son todavía los que portan la mayor credibilidad. Con lo cual la gente cuando ante la duda consulta un medio de comunicación, un periodista especializado,
como que sigue siendo el referente. Pero la oferta de información es tan amplia que uno... Mucha competencia, digamos. Claro, hay mucha competencia. Y ahí es donde aparecen de repente las fake news y los trolls, que son como es un sistema digamos, de tracción que va llevando a generar noticias que no son ciertas, pero que tienen miles, no sé, cientos de miles de likes, de interacciones. Y eso, cuando vos lo pones en un sistema donde las personas, en las redes sociales, cada uno consume lo que uno quiere, digamos, consume información muy parecida a lo que uno piensa, es muy difícil, digamos, esto de tratar de abrir la cabeza, digo. No sé, pero yo me acuerdo... No, y tiene un impacto también muy grande porque por más que sea muy... Como que sean pequeñas cuentas, si querés, y cuando se vuelve muy ubicuo todo, que parece que está en todos lados, son muy ruidosas en general. Claro. Y llega a ciertos actores que tienen mucho poder. Pensando lo que hablábamos antes, la semana pasada, nosotros tenemos una cervecería en Salta, y la semana pasada, en una operación de rutina, hubo una fuga de amoníaco que duró 2 minutos. El amoníaco es un gas bastante invasivo, no pasa nada, pero bueno, no deja de ser una fuga de un gas. Y duró 2 minutos. Entonces la planta está como rodeada tiene algunas casas, ¿no? Está en un barrio. Y el barrio en general, construimos buena relación, pero tenemos un par de vecinos activistas muy, muy difíciles. Y hay como todo un pool, existe en Salta, muy raro, como todo un pool de medios, micromedios, recontra mil, digamos, diversificado, un montón de locales, páginas. Medio local, Y mucho, ramificado. Sí, mucha cuenta de red social que claramente es bastante falsa, que fueron alimentando el tema de que, viste, al final contaminamos el aire, al lado hay un hospital de niños, se van a morir los niños, apareció un vecino que tiene cáncer y producto de esto. Todo esto que cuento es real, digamos, cosas que... ¿Qué más? No sé, bueno, un montón de historias. Y eso derivó en 2 días. Básicamente fuimos la conversación de la ciudad de Salta durante 2 días. Quedamos en el medio de una disputa política interna entre oposición y oficialismo y derivó en una reunión con la intendenta, con un equipo de miles de personas, apuntándonos a nosotros como los responsables y con cierta presión de cuándo van a mudar la planta. Mudar la planta significa una inversión multimillonaria que jamás haríamos en Salta, digamos. Hoy estamos ahí porque esto está hace 60 años. Ese es un argumento bueno para convención de bueno. Pero más allá de eso, en realidad tenemos argumentos buenos porque las prácticas de la planta son buenísimas. Obviamente es una planta industrial, tiene sus riesgos de operación, pero hay un sector activista muy grande que en 2 días nos metió en una auditoría trimestral del Estado, nueva, a ver cómo estamos laburando. De gente que ni sabe cómo se hace cerveza o cómo se opera una planta. Pero ahí están, cada 3 meses van a ir a la planta a tocarnos la puerta. Y todo eso avivado por la nada misma, porque los grandes medios la trataron con contra buena seriedad. Che, la compañía en 2 minutos resolvió pim pum pam, pero todo lo otro generó como un efecto ¿sabes qué? Fuerte. Ese típico caso de, digamos, se hace muy visible cuando uno tiene una fábrica que es fotografiable. Yo trabajo, digamos, me pasa como consultor en compañías de energía, por ejemplo, digo, en lugares, como decís vos, en poblados por ahí reducidos, donde hay una gran fábrica que da trabajo a un montón de gente, pero que de repente un día sale un humo de un color distinto. Y está el video, están quemando azufre, o sea, ya empieza toda una historia contada desde la visión del ciudadano que no conoce, que no entiende, que por ahí no tiene idea de lo que pasó, y que muchas veces no es un accidente, no es ni siquiera es un incidente, y se interpreta de tal manera que eso, cuando uno lo lleva a un contexto de empresa grande, poblado chico, multinacional, todo como que presenta un escenario perfecto para la crítica despiadada. Y ahí, esto es un modelo que se repite en un montón de compañías, le pasa, es más, me ha pasado algo, digo, muy loco en una empresa en España, que estuvimos haciendo un trabajo de análisis muy grande porque había olor. Entonces, dice, bueno, ¿cómo? O sea, es inchequeable. Si yo digo que huelo un olor a, no sé, como amoníaco, por ejemplo, era que ustedes, esto era olor a heces, porque era en España, digo. Acá eran muy, muy prolijos con la... Claro. Usaban términos muy, muy delicados. Acá hubiese sido otra cosa, el monitoreo era otra historia. Pero aprendí muchos sinónimos. Pero se hablaba en el poblado de Alcalá de Henares de los apestosillos. Y yo decía, qué loco, porque no sale en la foto, no sale en el video, cómo hacen para posicionar una temática tan profundamente, pues estaban... Y además que tengo que ir ahí a oler, a sentarme
Y no, bueno, es que no. Y vos sí decís, no, es que depende del viento. Que vaya otro. Sí. No, igual el viaje a España nunca se niega. Pero era. No, bueno, iba la gente, iban los inspectores con sus trajes y todo. Bueno, vamos a detectar, prendían las máquinas. No, es que está soplando el viento norte, entonces no llega el olor. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Que cuando llega el viento hay un colegio, hay un hospital de niños, ahí está. Y uno dice, bueno, ¿cuál es el...? Porque uno, digamos, presuponemos buenas intenciones, la gente está preocupada y tiene una preocupación genuina y quieren el mejor escenario posible y la mejor solución posible para el problema. Ahora, operativamente, ¿cómo solucionas eso? Y muchas veces se trata de charlas, capacitaciones, un poco de contacto humano, que hace que la fake news, digamos, es un fenómeno súper complejo, pero muchas veces cae ante el contacto humano, ante la aparición de la persona diciendo, mirá, pasó esto, nos equivocamos acá, pero acá no. Y pasó esto y esto no pasó. Y eso, mientras más colectiva, mientras más difusa se vuelve los interlocutores, más lugar hay para la fake news. La fake news y el troll van de la mano, porque el troll es algo que en la comunicación aparece para mí con lo digital, que es, si es como una obra de teatro, un personaje de ficción. Digo, los periodistas ponen su nombre y su foto y su cara, y su marca personal y su firma, cuando opinan. Podemos discutir de eso también, algunos ponen, otros reciben, pero podemos decir muchas cosas de eso. Pero el troll, con total anonimato, instala noticias. Y el troll no es solamente el que se llama, no sé, hincha de tal o cual club. El troll a veces es una organización de vecinos o una asociación de pacientes o no sé, los amigos del lugar tal o cual, que terminan siendo, desde lo colectivo, se esconden, digamos, intereses que a veces vienen operados por terceros, que eso es lo más fácil, es pensar la teoría conspirativa, pero a veces obedecen a preocupaciones concretas de padres, madres, y sobre todo de ciudadanos que se sienten débiles al lado de una corporación que a veces no tiene como la capacidad de decirle, che, mirá, llego al, no vas a llevar al CEO, pero puedes llevar un gerente y tener una conversación ahí, sabiendo que es un riesgo enorme. Pero en Chile, que tienen, a mí me llama la atención como los gerentes de sustentabilidad, su trabajo es tomar café en pueblitos, muchas veces. Chile tiene para conectar con las personas. Y es un trabajo que a mí me parece muy desgastante, pero lo hablo con las personas que conozco que trabajan de gerente de sostenibilidad, como dicen ellos, y te dicen, no, esta semana no puedo reunir porque tengo 62 cafés en la plaza del pueblo. Y decís, sí, quedan. Mira. Después del segundo café ya pasan a tomar otra cosa, pero llama la atención y ponen el cuerpo. Y eso yo creo que, no sé si en Argentina creo que es difícil pensar como poner el cuerpo puede tener otro riesgo, un costo muy alto, pero pareciera ser una solución al menos para fake news muy, muy obvia. Después, cuando detrás de la fake news hay un sistema informativo y es más complejo, uno puede entenderlo, dimensionarlo y decir, bueno, esto es una fake news, y después explicarle al resto del sistema periodístico, miren, esto es una fake news, se origina acá, se difunde acá, y este es el efecto. Pero digamos, a mí me gusta pensar que la verdad al final siempre sale a la luz y que ganan los buenos, que es lo que nuestra generación de los 80 vio en los dibujitos animados. Pero... Bueno, me parece que ya se hizo la hora. Muy, muy interesante, ¿eh? Me gustó muchísimo. Así que muchas gracias.